Muchas gracias, Kevin. Bienvenidos, Iglesia de Fe y Adoración. Que el Señor les bendiga grandemente. Qué preciosas alabanzas, ¿verdad? Cantamos ahorita y no sé si soy yo el que estoy tocado o qué, pero realmente durante el tiempo de alabanzas y adoración se sentía una atmósfera, un espíritu bien bonito. ¿Cuántos pudieron disfrutar de la presencia de Dios cantándolo? Fue precioso, ¿verdad? Yo no sé cómo lo viviste acá de este lado, pero yo en lo particular de aquel lado, eh, una cosa maravillosa, hasta tenía pena un poquito porque, no sé, o sea, fui tomado por el Señor. Muy bonito eso. Eh, Me están diciendo que el día 27 de abril es la celebración, domingo 27 de abril es la celebración del Día del Niño. Entonces se le hace el anuncio, la prevención a los papitos de los niños de IFA Kids para que ya ustedes saben la prevención porque están en un grupo aparte. Y bueno, todo aquel que quiera también apoyar para la celebración del Día del Niño, puede acercarse a la pastora Ingrid Peña o tomar un sobre de esos que tenemos en blanco y coloque ofrenda para los niños y vamos a hacer algo muy especial para que los niños en ese día también tengan algo totalmente diferente. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a prepararnos para eh, el tema de esta mañana y yo quiero que Dios te hable a ti en este día. Yo deseo que esta palabra pueda terminar de penetrar a esa área de tu vida, espiritualmente hablando, donde Dios ha comenzado a tratar. Amén. ¿Cuántos desean que Dios les hable en esta mañana? Yo también deseo que Dios me hable a mí. Saben, les digo algo, algunas veces me he encontrado predicando aquí, pero me he encontrado hablándome a mí también, porque la palabra de Dios, como está escrito en las escrituras, es como una espada de doble filo, que habla para los oyentes, pero también habla para el emisor. No es como generalmente la comunicación es un emisor y un receptor. Con la palabra de Dios aún el emisor está siendo edificado y, y me he predicado también y le doy gracias a Dios por estos mensajes. Bendito sea Dios. Tengo buenas noticias antes de entrar en materia. Dulce María, la hija de John y María Casalín, nació hace 3 días. Hace 3 días. Así que le damos gracias a Dios y felicitamos a los papitos por esta llegada tan maravillosa, tan hermosa. Y la bebé está preciosa, por ahí vi fotos. El día de ayer, nuestro hermano Leonardo Tobar, quien es el que toca el bajo, y nuestra hermana Lady, que es la blanquita, cachetoncita, que a veces canta, contrajeron matrimonio y bueno, estuvimos celebrando con ellos y fue una boda muy bonita, fue un tiempo muy especial. Estamos un poco trasnochados, pero valió la pena. Bendito Dios, hay que gozarse con los que se gozan, no solamente sufrir con los que sufren, sino también gozarnos con los que se gozan. Bendito sea Dios. Y bueno, también estuve hablando el día de ayer con Puerto Rico. La llamada me llegó así, de improvista, y esta gente está que se viene, que se predican, y quiero que estemos preparados para esa fecha, ¿ok? El próximo domingo, cuando hayan pasado todos estos días de descansos, les tengo una propuesta, ¿ok? Les tengo una propuesta que puede cambiar todo el proyecto del Congreso establecido 2025. Así que yo esta semana voy a estar orando para que Dios nos coloque de acuerdo para estar en un mismo sentir. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Saludamos a los hermanos, a los amigos que en algún momento de la vida van a ver este video. Sí, tú vas a ver este video y si lo estás viendo, quiero decirte que eres un bendecido, eres un afortunado de parte de Dios y que esta palabra sale desde la Iglesia de Fe y Adoración en Barranquilla, en el barrio Las Nieves, para la gloria de Dios y para bendecir tu vida, ¿ok? Estamos viendo una serie que se llama Hábitos para una identidad correcta y hoy vamos a mirar la parte número 2. ¿Cuántos fueron edificados con la parte número 1? Qué bueno. Hoy vamos a ver la parte número 2. Hábitos para una identidad correcta. Así que voy a pedir el favor a Houston que me colabore con la siguiente presentación allí.
y vamos a hablar la generosidad. Quiero hablarte el segundo hábito que tenemos que establecer para tener una identidad correcta es la generosidad. ¿Y por qué te voy a hablar de la generosidad? Porque tenemos un Dios que es generoso, altamente generoso. Y te voy a hacer un recorrido por la palabra de Dios con algunos pasajes donde te voy a mostrar la generosidad de parte de Dios. Número uno, ¿por qué tenemos un Padre generoso? Porque nos entregó a su Hijo. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Por allí va a aparecer. Ahí dice Juan 1:29, algo pasó ahí, se quitaron los dos punticos. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿De qué Juan se está hablando? De Juan el Bautista. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les recuerdo rápidamente que antes de que Jesucristo iniciara su ministerio, hubo un hombre llamado Juan que estuvo preparando el camino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y un día Juan estaba predicando ahí en el río cuando se acerca Jesús. Y cuando se acerca Jesús, Juan lo distingue porque distinguió el espíritu que había en Jesús. Y dice Juan, he aquí, señalando a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, a pesar de que es el Hijo de Dios, a pesar de que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino prefigurando un cordero. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel, bajo el pacto de la ley, todos los sacrificios se hacían con animales, pero el sacrificio que daba el perdón por un año a toda la nación, que se hacía una vez al año, lo hacían con un cordero sin manchas. ¿Ok? Entonces Cristo, por eso Juan el Bautista decía que este Cristo era no solo un hombre, sino que también era el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. En nuestra tierra no hubo, ni habrá alguien que pudiera ofrecerse a sí mismo perfecto, sin mancha, sin pecado, que pudiera redimir el pecado de la humanidad. Israel lo tenía que hacer una vez al año, pero seguían pecando y al siguiente año lo tenían que hacer. Pero Cristo, como el Hijo de Dios, como el Cordero que Dios ponía para que hubiese ese sacrificio, nos demostró la generosidad de Dios. Estábamos completamente peleados, enemistados con Dios, no porque Dios no quisiera vernos, sino por causa de nuestro pecado, de nuestra continua tendencia al mal. La palabra dice que el corazón del hombre es continuo al mal. Entonces, por muchos sacrificios que se hicieran, siempre la mancha del pecado iba a estar allí. Pero Cristo vino mostrando la generosidad de un Padre bueno y vino mostrándose como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él le alabamos en esta mañana, porque solo Él pudo ofrecerse solo una vez y para siempre, y ha vencido al pecado y ha vencido la muerte y nos ha reconciliado con el Padre. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor Jesús? Eso muestra la generosidad de Dios. Un Dios generoso que no nos dejó todo el tiempo en condenación. Hay otro pasaje que está aquí y que dice que Dios es generoso porque no solo nos dio un cordero, sino que también nos dio un rey y un amigo. Esto es Zacarías, dice allí, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el otro pasaje, este es Zacarías 9:9. Y Juan 12:12 dice lo siguiente. Siguiente, por favor. Dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asno
un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan 12:12. ¿En qué forma vemos la generosidad de Dios? En que nos dio un rey. El mundo está lleno de gobernantes, reyes, presidentes, primeros ministros, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, ediles, el que manda en la cuadra. Estamos por todas partes rodeados de gobernantes. Si vamos a un empleo, hay un jefe de personal, un patrón, un dueño, un accionista. Si vamos a la escuela, está el dueño del colegio, el director, la secretaria, el prefecto de disciplina. Si hacemos cualquier cosa en la iglesia, tenemos un pastor, un líder, un personal del staff que está encargado del orden. O sea, el sistema en el que nosotros vivimos se rige porque haya gente en una posición para regular que todo marche bien. Pero a nosotros Dios, en generosidad, también nos da un rey, pero el rey que nos otorga nuestro Dios generoso es totalmente fuera de lo común. Los reyes de esta tierra tienen protocolos estrictos, tienen normas estrictas, no pueden hacer esto. Algunos no pueden llorar en público, algunos no pueden vestir de una manera X o de una manera Y, pero el rey que nos dio Dios, aparte de ser un rey, también es un amigo. Existe un viejo himno que se titula Mi rey y mi amigo. Alguien que está aquí puede decir que es amigo de un rey en esta tierra. Es como complicado estar en ese círculo de cercanía a un rey, porque hay mucho protocolo, porque los reyes, por su realeza y por el protocolo que los rige, no se acercan a todas las personas. Pero en la generosidad de Dios, Él nos ha otorgado un rey diferente, porque no es un rey distante, no es un rey altivo, no es un rey orgulloso, no es un rey de protocolo, es un rey sencillo. Y la forma visible en la que Él se manifestó a su pueblo no fue en un carruaje con caballos de paso fino, en caballos blancos, con una crin excelsa, bien hermosa. Cristo se manifestó a su pueblo montado en un pollino. Y lo que me maravilla de este texto de Juan y de algunos evangelios es que cuando Cristo hace su entrada triunfal, el domingo que conocemos como el Domingo de Ramos, Él no buscó eso, ni un carruaje ni nada, pero Él simplemente iba montado en un pollino, ni siquiera en un burro, sino iba montado en un burro chiquito, por decirlo así, en un burro chiquito, mostrando lo humilde y lo alcanzable y lo cercano que podía ser. ¿Y sabes qué ocurrió cuando Cristo iba entrando? No fueron los gobernantes, ni los otros reyes, ni los sacerdotes, ni los de la sinagoga, ni los letrados, ni los fariseos, ni los saduceos, sino gente normal, común y corriente, como tú y como yo, que lo vieron y vieron lo que vio Juan y vieron al rey. Y ante su majestad no pusieron a criticarse, y eso que es un rey está en un burro, y eso que es un rey y no guarda el protocolo, eso no importó. Lo que importó era que estaban viendo la generosidad de Dios manifestada en un hombre alcanzable, y así como ellos en ese momento, tú también debes reaccionar ante este rey. Él viene en un pollino para decirte: soy cercano a ti. Tú me puedes distinguir no por la pompa, no por la realeza, no por la ropa, sino por lo cercano que puedo ser a ti. Hoy el Señor Jesús, a través de la voz del Espíritu Santo, te dice a ti, IFA, te dice a ti, iglesia: estoy cercano. Sí, soy rey de reyes, de señores, sobre todo estoy, pero soy tan cercano a ti. Y yo quiero, hoy te dice el Señor, que me veas cercano, que me reconozcas,
que puedas también salir al encuentro mío. Hoy la humanidad celebra a un Cristo que muchos no conocen. Hoy mucha gente mueve palmas, mueve ramos a un Cristo del cual no se sienten cercanos. Pero yo quiero hoy que tú comprendas la generosidad de ese Padre que te ha dado a un Cristo cercano, alcanzable. Lo puedes tocar, lo puedes tener dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y también como esa multitud puedes alabarle. Esa multitud salió con ramas, con palmas, moviéndolas, batiéndolas, pero hoy tú puedes batir tus manos, abrir las puertas de tu corazón y recibir a ese rey, pero a ese amigo que entra triunfante a tu corazón. Alza, oh puertas, tus cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jesús es el Rey de Gloria, pero Él es también tu amigo. Jesús es mi amigo anhelado, dice la canción, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado. Su ayuda y consuelo me da. Bendito sea su nombre. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz con Él. Este es un himno que aprendí hace demasiado tiempo, y una estrofa dice: Señor, ¿qué pudiera yo darte por tanta bondad para mí? ¿Me basta servirte y amarte? Tal vez no. ¿Es todo entregarme yo a ti? Tal vez no. Y el autor de este himno dice: entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por ti. Quiero que te levantes un instante y exaltes la majestad de ese Rey cercano, ese Rey triunfante, que con humildad entra en este auditorio y pasa cerca de ti. Paséate, Nazareno, como dice también esa canción. Nazareno, paséate. Bate tus manos. No necesitamos palmas para demostrar lo que está dentro de nuestro corazón. Tenemos un cuerpo que sabe expresarte, que sabe adorarte. Bate tus palmas allí y recibe a ese Rey y a ese amigo. Hay gente, oh bendito Dios, hay gente que necesita la amistad de Cristo Jesús. Si tú necesitas la amistad de ese Cristo Jesús, este es tu momento de recibirle, de decirle: yo también quiero ser tu amigo. Te conozco como un rey, pero ahora quiero conocerte como ese amigo. Y de seguro Cristo dirá, como le dijo a Zaqueo: es necesario que yo more en tu casa, no en una habitación, no en una construcción, sino en esa casa que es tu cuerpo. Es necesario, te dice el Señor, que yo habite en tu casa, en tu morada contigo. Quiero ser tu amigo, te dice Jesús. Y así como en el libro de Apocalipsis, a una de las iglesias, ese Jesús que llega humilde, dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabes? Jesús, ese amigo, sabe tu condición, sabe tu situación, sabe cómo estás y viene con provisión, porque alguno dirá: yo puedo dejar que entre Jesús, pero cenar que no hay nada. Pero Él es el pan y el que come de Él no tendrá hambre jamás. Oh Jesús, aquí hay una iglesia que en esta mañana también te recibe, que te acoge, y dale gracias a Dios. Yo no sé si alguna vez lo has hecho, pero dale gracias a Dios por ser ese Dios tan generoso que nos ha enviado un Rey que es amigo. Bendito
sea nuestro Dios y maravilloso es nuestro Padre, porque no nos dejó sin un reino. Pertenecemos al reino del, al reino de los cielos, al reino del Padre celestial, por medio de Cristo que es nuestro Rey. Alábale allí. Dale un aplauso a ese Rey y sosténlo fuerte. Puedes tomar tu lugar un momento. No solo en esa forma, el Padre nos muestra su generosidad. Siguiente, por favor. Vamos a quedarnos allí. Dios es generoso y nos dio, en Jesús nos dio la reconciliación. Vino humilde, es el Cordero, es nuestro amigo, pero Cristo nos reconcilió con el Padre. Nosotros, como humanidad, fallamos al plan de Dios. Dios es el que debería estar airado con nosotros y nosotros buscar las formas de reconciliarnos con Él. Pero el ofendido Dios buscó la forma de reconciliarse con nosotros. ¿Cómo? A través de Jesús. Si alguien a ti te hace algo, te hiere, te daña, te hace sentir mal, generalmente tú y yo esperamos que la persona venga y nos pida disculpas, nos ofrezca perdón y miramos a ver si se lo merece. Pero el ofendido Dios no esperó a que nosotros lo buscáramos para pedirle perdón. Él, a través de Jesucristo, nos regaló el ministerio de la reconciliación. ¡Wow! ¡Cuánta generosidad de Dios!, ¿verdad? Y eso lo debemos estar imitando a nosotros en este tiempo. No debemos estar esperando que alguien venga arrepentido a pedirnos perdón, sino buscar la manera, como lo hizo Jesús, de reconciliarnos con el Padre. Y finalmente, con este texto que está aquí, quiero decirte que Dios es generoso en gran manera. ¿Qué quiere decir eso? Que es generoso más allá de lo que yo te pueda explicar. Y mira este texto del Salmo 32, del 1 hasta el 5. Yo quiero que tú lo leas desde la óptica de la generosidad de Dios. Dice el texto: bienaventurado aquel, o sea, nosotros somos aquel, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso es otra forma en que se puede decir bienaventurado. Versículo 2 dice: dichoso o bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Shelah. Eso, Shelah, para los que no saben, es una pausa, no para quedarnos en silencio en un texto melódico, sino una pausa para reflexionar en lo que se acaba de decir. Reflexionemos sobre esa dicha que nos da Dios, porque nos ha perdonado nuestra transgresión, porque nos ha cubierto nuestro pecado y porque no nos sigue culpando. ¡Wow! Porque a nosotros, una persona, un humano nos perdona, pero nos lo sigue recordando cada vez que pueda. Pero Jehová no nos vuelve a culpar de ninguna iniquidad. ¡Wow! Si podemos dimensionar esa generosidad de Dios. Este es el Dios que predicamos y por eso es que está la iglesia, para anunciar esta verdad a mucha gente que no la conoce, que no la sabe aún. ¿Ok? Reflexiona sobre eso. Mi pecado, como yo sé que hay un Dios que es tan generoso y que no me va a estar pateando ni rechazando, el salmista, después de entender la primera parte y después de reflexionar, dice lo siguiente: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová. Y quiero que mires esto no lo tengo, no tengo ninguna nota aquí. Pero mira, versículo 5 dice, mi pecado te declararé. Está apuntando a un futuro. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Pero mira, después del punto y coma lo que viene. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Shelah. Cuando yo me dispongo a declararle a Dios, cuando yo tengo una disposición de tener una acción con Dios que comienza en este presente, pero que se extiende al futuro, mi pecado te declararé. Es una acción que comienza aquí, pero se extiende al futuro. Pero, ¿sabes qué me da? Me da la capacidad de entender de que cuando yo vengo dispuesto a pedirle perdón a ese Dios generoso, ya yo vengo con el convencimiento de que Él ya me perdonó. ¡Ah! ¡Qué hermosa es la palabra! ¡Qué importante y qué necesario es predicarla! Porque en la palabra nos damos cuenta de ese Dios generoso que con la intención del corazón del hombre que empieza a hacer algo que se va a manifestar en el futuro, nos damos cuenta que Dios de antemano ya nos perdonó. Y hoy quiero decirle a los amigos, a las visitas que están aquí, que tal vez quieren tener una conexión con Dios, y es que Dios no te va a perdonar. Él ya te perdonó en Cristo Jesús, porque es generoso, altamente generoso. Él ya te perdonó. Alguien hoy aquí, alguien hoy allá, necesita escuchar que Dios ya lo perdonó. La culpa pesa, la culpa duele, la culpa agobia, la culpa atormenta. Pero yo quiero decirle a alguien esto, Dios ya te perdonó. No sigas cargando con el dolor, con las cadenas y con la culpa. Él ya lo hizo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando ese humilde rey que entró en un pollino extendió los brazos en la cruz del Calvario y le dijo al Padre, ay, bendito Dios, consumado es, todo está hecho. Eres perdonado, que su sangre te manche. Hay una vieja canción que estoy recordando ahora que dice, he anclado mi vida al pie de esa cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque llevo teñida la vista y tatuada la mente de rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente. Hoy, si alguien quiere tener un tatuaje, que tenga el tatuaje de la sangre de Cristo en su mente, recordándote que eres libre de la culpa, eres dichoso, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. No es dichoso el que no siente la dicha del perdón. Es dichoso aquel que sabe que hay un Dios generoso que ya te perdonó. Alábale, alábale en gran manera, porque Él es generoso en gran manera. Ahora, este tema se llama hábitos para una identidad correcta. Y te hablé de la generosidad y cuál es la fuente de la generosidad. Y toda esta primera parte creo que fue demasiado necesaria para que puedas entender esta segunda. Si Dios ha sido así de generoso contigo, hoy quiero decirte que tú también seas generoso o generosa contigo mismo. Si Dios ha sido así de generoso, sé tú también generoso contigo mismo. Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 nos dice, amarás al Señor tu Dios, porque Él es generoso con todo tu corazón
y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es importante, está diciendo tal vez la ley. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es parecido, igual de importante. Amarás a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. ¿Por qué hay tanto problema en la tierra? ¿Por qué hay tanto problema en los círculos en los que nosotros nos movemos? Porque sencillamente la gente no se ama a sí misma. ¿Y por qué no se aman a sí mismos? Porque no son generosos consigo mismos de acuerdo a ese Dios generoso que ha sido generoso, y valga la redundancia, con nosotros mismos. ¿Por qué hay conflictos en el hogar? Porque la gente en la familia no es generosa consigo mismo, y quien no practica la generosidad personal no puede ser generoso con los demás. Así que ámate a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Termina diciendo Jesús: si vas a amar al prójimo como a ti mismo, la medida de la generosidad y del amor hacia el otro es cómo lo estoy siendo conmigo mismo. ¿Cómo estás siendo generoso contigo mismo? ¿Cómo te estás amando a ti mismo? ¿Cómo estás teniendo ese amor propio? ¿Cómo lo estás cultivando? Sé generoso contigo mismo. Ten una buena medida de generosidad. El libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice algo también importante y que nos equilibra. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, a cada uno que está entre vosotros, entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos que amarnos a nosotros mismos, y Romano dice, hay que tener amor propio, pero hay una medida. Que ese amor propio no sea tan inflado como un globo, que no sea tan ególatra, que saques a Dios del amor propio, porque hay gente que se ama tanto que se vuelven el sol, y todos los planetas y las estrellas tienen que girar alrededor de ellos. Eso le chocó a un padre de familia que escuchó a un hijo que estaba contando una revelación, José. José tuvo un sueño en el que veía que los demás giraban en torno de él, y al padre le chocó y le llamó la atención, y a los hermanos le chocó y le llamó la atención. El sueño se cumplió después de que José tuvo un proceso de balancear su ego, porque José en la casa del padre sí era farto. José en la casa del padre sí era el hermano creído, sí, hay que decirlo. ¿Por qué los hermanos le tenían envidia? Porque el peladito era bollón, español barranquillero, bollón. Dícese de una persona que tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y que no aplicaba Romanos 12:3 porque no pensaba de sí con cordura de acuerdo a la medida de fe. Bollón, Romanos 12:3. Piensa de ti con cordura, ámate. Ya que te vas a amar, ámate bien. ¿Cómo? Con una buena medida. No puedes amarte a ti más que a Dios. Cuando te amas a ti más que a Dios, ese amor está tóxicamente peligroso. Cuando te amas a ti más que a Dios, no tienes amor para el prójimo. Por eso necesitamos un equilibrio. Ámate, ¿cómo? Ámate bien, con una medida de fe, con medida. Las cosas con medida son bien. Hay gente que hace tantas cosas justificándose en el amor. Es que yo me tengo que amar. Y se pasa digamos que las líneas invisibles de una medida. Y se cree el más alto en todo. ¿Quién tiene mejor cuerpo? Yo tengo el mejor cuerpo. ¿Quién es más inteligente? Yo soy más inteligente. ¿Quién tiene mejores gustos? Yo tengo mejores gustos. Yo sé el que sé de esto, yo sé, o sea, y si es verdad, hey, nivélalo, disimula. Yo hago eso siempre. Yo ahora estoy disimulando. No, mentira.
Porque cuando nos amamos sin una buena medida, pasamos del amor propio a la soberbia. Esa persona que está tan seguro de sí o segura de sí misma, que sabe que tiene buen cuerpo, que sabe que tiene intelecto, que sabe que tiene dinero, que sabe que tiene influencia, no actúa con humildad como el rey que entró en un pollino. La sabiduría, Jesús, el Espíritu, estaba con el Señor cuando estaba todo. Y no vino a esta tierra diciendo que ustedes son unos pecadores. Yo no sé ni para qué vine a este mundo de pecado. Él vino humilde, siendo el dueño de los mejores caballos, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Decidió subirse en un pollino. Ni siquiera el burro estaba amaestrado. Siendo el dueño de todo, pudiendo entrar directamente al templo y al lugar santísimo, prefirió entrar por las calles, por las afueras, los suburbios, por decirlo así, por los barrios de Jerusalén. Eso es humildad, una buena medida. No se sobrepasó. Y necesitamos tener esa medida. Pero el punto que yo te quiero resaltar es que te ames, porque es que yo no sé por qué estoy hablando de la soberbia cuando también hay gente que no se ama, tal vez no alcanzaría a ser soberbio, pero necesitan y necesitamos amarnos a nosotros mismos. Vamos a practicar la generosidad. Muchas veces somos los jueces más implacables que hay. Somos nosotros con nosotros mismos. Cuando cometemos un error, nos damos más fuerte que los demás. Cuando hemos pecado, queremos un castigo fuerte. Y el enemigo, Satanás, se aprovechó de que el hombre tiene una dosis muy baja de amor propio para crearse el mejor invento que se pudo haber creado Satanás. ¿Saben cuál es? Pregúnteme cuál es. Religión. La religión es el mejor invento del diablo. Y aunque en la Biblia se habla de una buena religión, esa no es la que inventó Satanás. La que inventó Satanás es la que estamos conociendo nosotros. ¿Y en qué consiste esa religión? En que todo el tiempo tú te sientas culpable, en que todo el tiempo sientas que Dios no te acepta, que todo el tiempo sientas que tienes que hacer y seguir haciendo para ver si en algún momento Dios te perdona. Satanás se creó el mejor sistema del mundo llamado religión, en la que hace ver a Dios como uno de nosotros, en la que baja el perdón de Dios de lo sublime y gran manera bondadoso a humanizado. Y la gente que piensa que el perdón de Dios es como el perdón que yo debo sentir, todo el tiempo se va a sentir culpable. Pero el perdón de Dios no es humano, es de Dios. Está por encima de nuestra manera de pensar, está por encima de nuestra manera de entenderlo. Y ese perdón te ha llegado a ti para que tú lo recibas, lo abraces y empieces a amarte. Una buena dosis de amor propio inicia entendiendo que he sido y que has sido perdonado por Dios. Cuando has sido perdonado por Dios, eres dichoso. Y vas por la vida dichoso. Y si te lo recuerdan, dices, sí, yo lo hice, pero estoy perdonado. Dígale a alguien que ha pagado una condena, pero tú estuviste preso en Tocorón. Los que ven memes sabrán de qué hablo. Ese hombre estuvo preso en Tocorón. El que ha estado preso, y si es político, ese político la tiene clarita. Ese político que estuvo preso y lo liberan, lo exoneran, recuérdele ese proceso y dice, sí, ya yo pagué, me condenaron y estoy libre, de eso usted no me puede hablar. Eso es lo que hay que decirle al diablo cada vez que te recuerde, pero es que tú tomabas, pero es que tú bebías, pero es que tú con aquella, pero es que tú con aquel, pero es que tú, sí, pero ya Cristo pagó y he sido perdonado. Lo recuerdas tú, porque aquí ya eso pasó. Ahora soy un dichoso. Bendito Dios. Cópialo. Si alguien lo grabó, tenlo por ahí. ¿Para qué? Para que lo recuerdes a aquel que te quiere bajar.
porque el enemigo muchas veces utiliza a nuestra gente cercana. Esas son las mejores estrategias del diablo. Utilizar a alguien cercano a quien su palabra me puede afectar. Pero cuando tú eres generoso contigo mismo, la medida de generosidad que tú tienes va a ser impenetrable a las mentiras o verdades pasadas que el enemigo te quiera recordar. La generosidad y la bondad que tú tienes que empezar a practicar debe ser impenetrable en contra de los dardos que mande Satanás para desestabilizarte. Bendito sea Dios. ¿Ok? Amor propio. Y quiero poner un ejemplo bobo sobre este tema del amor propio. Yo estoy en estos momentos entrenando, pero no tengo ni preentreno, ni postentreno, ni creatina, ni aminoácidos, ni proteína, nada. Agua y una botella, agua y un tinto que me tomo en la mañana. Es lo que tengo. Y resulta que un día por cuestiones, no me acuerdo por qué, entrené en un horario diferente. Y llegó una persona al gimnasio que me había visto anteriormente y me dijo, ¡Ey, estás flaco! ¡Ey! Te soy sincero, me ardió. Me ardió y me la voló. Pero yo empecé, piensa. Ella está, eso es así en segundos. Como me desestabilizó. Yo soy respuesta instantánea muchas veces. Tú me dices, pero ya te estoy contestando. Qué mala costumbre, bendito Dios, ayúdame. O dame, eso es una estrategia, agilidad mental. Me demoré un poquito, pero dije, hey, ¿sabes qué? Sí, estoy flaco, porque he decidido perder unos kilos. Ya. ¿Por qué? Me quiero ver bien, no para ti, sino para la cámara. Tú me ves aquí y me ves flaco, pero ellos me ven allá y me ven, estoy bien para la cámara. ¿Ok? Calladito. O sea, una estrategia. ¿Y quién habló? El amor propio. Ya. Así que ámate y déjame amarte a mi manera. ¿Ok? Siguiente puntico. Ámate a ti mismo. Pero el segundo punto es, perdónate a ti mismo. Filipenses 3, del 12 al 14 también es un versículo de esos maravillosos en los que se inspiró el apóstol Pablo. Dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Oye, hay una buena medida de fe. Sino que prosigo para ver si logro tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué hago? 2 puntos y ahí viene lo que te quiero decir. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué vas a hacer con lo que queda atrás? Y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Perdónate a ti mismo. Y voy a ser un poco ácido con esta parte. A veces estamos condicionando mi amor propio y la bondad, la estamos condicionando a lo que haga otra persona, a la aceptación de otra persona, al perdón de otra persona. Yo creo que ya está sentado, si me he arrepentido, aclaro, con el arrepentimiento tenemos el perdón de Dios. Pero muchas veces seguimos viviendo de una manera como tormentosa, como mal. Ay, si yo no lo hubiera hecho. Ay, si yo no lo hubiera hecho. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso yo necesito religión. Y a y a los santos, y a los ángeles. Que alguien interceda por mí. La intercesión sí es de Dios. Pero no para que no tengas amor propio.
La intercesión es de Dios para ayudar a un hermano que necesita oración. Pero hay gente que está condicionando su vida, la bondad a sí mismo, a que el papá me perdone, a que mi mamá me perdone, a que mi hermano me perdone, a que la novia me perdone, a que el esposo me perdone, a que mi hijo me perdone. Y estamos todo el tiempo, después de haber recibido el perdón de Dios, que te habilita para olvidar lo que queda atrás y extenderte a la meta. Estás condicionando tu felicidad, tus propósitos, esperando que alguien te perdone. Tal vez hay gente que se va a morir sin perdonarte. Tal vez hay gente que ya se murió sin perdonarte. ¿Y qué tienes que hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Yo prosigo, perdonado o no, prosiga hacia adelante, porque debes de entender que el que tenía que perdonarte ya te perdonó. Y si una persona no te ha perdonado, está mostrando que necesita conocer ese Dios bondadoso que te estoy predicando, que te hablé en la primera parte. Así que avanza, perdonado por él o por ella o no sé quién. Si no lo hace, avanza, perdónate a ti mismo. Hay gente que en este tiempo, ay, si hubiese continuado en la universidad, ay, si yo no me hubiera salido de ese trabajo, ay, si yo, no sé, ponle lo que quieras. Pero hoy, en este domingo de Ramos, la mejor alabanza que le puedes dar al Señor es que te perdones y seas generoso contigo mismo. Mira, Cristo vino a morir por ti y te ofreció todo el perdón. Y 2023 años, 2025 años después, todavía el Señor, viendo cómo una humanidad perdonada viven infelices, no son bienaventurados, estancados. La falta del perdón propio produce estancamiento. El apóstol Pablo entendió que él no quería ser un estancado. Pablo persiguió a la iglesia. Pablo tenía credenciales, cartas de parte del gobierno para entrar a las sinagogas y preguntar quién eran cristianos y sacarlos. Y aunque aparentemente él no lanzó ninguna piedra, fue autor intelectual de los crímenes contra los cristianos de la iglesia primitiva, Pablo. Pero después, ¿qué dijo Pablo? Bueno, esto es un poco random, pero entendió el perdón de Dios y dijo, bueno, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Al comienzo de su ministerio, los propios discípulos no querían acercarse a Pablo, porque este es aquel que sacaba a los cristianos. Pero el Señor, ¿sabes qué fue lo que hizo? Pablo no dijo, ay, sí, yo era así, ajá, yo los mataba. Estuve recordando cómo en estos días estaban, qué gobierno, y no hablo del presidente, hablo del sistema, qué gobierno tan corrupto y tan porquería está en esta tierra. Y me estaban mostrando cómo, recordando las noticias, cómo hace algunos años los de la guerrilla, diciendo, ofrecemos perdón por los crímenes que cometimos contra los 11 diputados del Valle, así, leyendo un papel, o sea, pidiendo perdón sin un sentir. Estábamos en estos días también recordando cómo los autores de los falsos positivos, pidiendo esos personas de rango en el gobierno, pidiendo perdón con un micrófono y una carta sin ningún sentimiento a madres, hermanos, hijos que estaban con un dolor de alguien que les quitaron impunemente. Perdón. El gobierno pide perdón. El Estado pide perdón. El ejército pide, oiga, métase ese perdón por donde le quepa. Sí, lo dije. Eso no es el perdón. Y esta gente como que, ay, sí, nos pidieron perdón. Eso no fue ningún perdón. Un acto político de basura, de popó. Y Pablo lo estaban como, este era. Y en un momento de la vida, Pablo no tuvo que hacer ese acto simple y sin sentido. Cuando Saulo se encuentra con Jesús, tiene una transformación tan real, tan de un giro totalmente real, que el propio
Espíritu Santo fue el que habló cuando decían, pero este es el que apedreaba, este es el que sacaba a los cristianos. Y el Señor le dijo, este instrumento útil me es. ¿Sabes? Si la gente va a seguir hablando de lo que tú hiciste, de lo que no hiciste, de lo que omitiste, si eres una persona que está escrita su nombre en el libro de la vida, el propio Espíritu Santo va a decir, sí, pero instrumento útil me es este. Aleluya. Si eres un instrumento útil en las manos del Señor, prosigue hacia adelante. Olvida lo que ciertamente queda atrás y extiéndete hacia la meta. ¿Y por qué dije todo esto? Porque una de las grandes razones por las que una vida está paralizada es porque quedó en ese pasado que lo marcó. No es falta de oportunidades, no es falta de una palabra, no es falta del amor de Dios, no es falta del poderoso Espíritu Santo, es falta de que sea generoso o generosa consigo mismo. Por eso, en este Domingo de Ramos, vengo como enviado del Señor, como una voz que no clama en el desierto, que clama en Ifá Nieves, a decirte, sé generoso contigo mismo y perdónate para que puedas avanzar. En esta mañana es necesario que tú te perdones. Y finalmente quiero decirte, te he dicho que te perdones a ti mismo, que te ames a ti mismo. Y finalmente quiero decirte que seas bueno contigo mismo. Sé bueno contigo mismo. Somos acumuladores de cosas que no usamos. Y eso es maldad con nosotros mismos. Un perfume fino en el escaparate. Una ropa de marca, esperando la ocasión, yo no sé qué. Será, va al cajón para que te veas bonito. A mí ni ropa me van a poner en el cajón porque he tomado decisiones que se ha cremado. A mí tú no me vas a ver cara de muerto. Me van a poner una foto, pran, y no hay cajón. Y la foto ya está así. Te me adelanté. ¿Ok? Esperando no sé qué. No somos buenos con nosotros mismos. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Y no hay, no tengo, no puedo. Ahora, tampoco Diomedes. Tampoco. Que todo lo que se gana, se lo gasta. Todo se acabó. ¿Ok? Pero sé bueno contigo mismo. Durmiendo mal. Ahorrando yo no sé para qué. Todas las noches peleando con el resorte del colchón. Sé bueno contigo mismo. De un tiempo para acá he decidido vivir bien donde sea que viva. Y cada vez que podemos arreglamos una área de la casa. Porque yo quiero sentirme bien. Yo quiero ver televisión bien. Hace unos añitos me compré una silla. Es la única que hay y es mía. Es mía. El que quiera sentirse bien, que compre la suya. Una silla para ver mi televisión. Ahora que me vaya de aquí, si no hay una invitación, ¿hay alguna invitación por allí? Domingo, honren a los pastores. Me apoltrono ahí hasta más o menos las 11 de la noche que me voy a acostar. Me siento, pric, pric, prac, pric, pric, prac. Listo. Soy bueno conmigo, tanto trabajar. Y no tengo nada. No, señor, eso no va conmigo. Mira. Esta chaquetica, la muchacha de MP. Ay, Armando, ¿esto te queda? Oh, sí me queda. Tengo como 20 chaquetas, pero quería esta. Estoy bueno conmigo mismo. Obviamente, hay unos niveles de bondad que radican en que no voy a dejar de apuntar a las prioridades para ser bueno conmigo mismo. Porque las prioridades están y apuntarle a las prioridades también hace parte de la bondad. Pero consiéntete. Ay, tengo ganas de comerme un pescado. Y van a la tienda y compran una latica de atún. Y del rayado lleno de espinas. Oye, qué maldad contigo mismo. Ámate. Ámate. Hoy es un domingo
para que compres un pollo. Aquí tenemos una buena oferta alimenticia en este barrio. Qué bendecidos somos los que vivimos en el suroriente. Hay de todo, no hay que ir a otra parte, ¿verdad? Y consiéntete. Hoy es un día de que celebres ese triunfo de Cristo Jesús. Entró triunfante para que tú seas bueno contigo mismo. Amigos, estoy hablando bobadas y eso significa que se acabó el mensaje. Yo quiero que te coloques sobre tus pies y vamos a terminar este momento haciendo algo importante. Vamos a terminar este momento como lo iniciamos, metidos en la presencia de Dios. Julián, Kevin, Fraisi, hoy tuvimos un guitarrista invitado y baterista, hermano de la pastora Ingrid, quien nos colaboró cubriendo. Han preparado un tema en el que yo quiero que, aparte de cantarlo, si lo recuerdas, si lo sabes, reflexiones en esa letra. Me quiero despedir de los hermanos que están conectados, ¿ok? Y siempre digo esto, que la próxima vez que escuches un mensaje de Dios, ojalá pueda ser en la silla de una iglesia y no en el mueble de tu casa. Si hay alguna situación que en estos momentos impide que te puedas congregar, yo oro para que el Espíritu de Dios esté al tanto de cada situación y seas libre. Ámate a ti mismo, sé generoso contigo mismo, porque eso es un buen hábito para una identidad correcta.